danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, tú eres rey. Es que decía que me quitaban ellos el mensaje porque iba a predicar sobre creerle a Dios, ¿vale? En Marcos 9:17, no sé si lo puede poner ahí un poquito. Dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tu discípulo que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando lo vio, luego el espíritu desgarraba, y cayendo en tierra se revocaba, y echando espumarajo, Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle, mas si puede, algo ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puede, aquí en la parte donde me quería centrar, Jesús le dijo: si puedes creer esto, el que cree, todo le es posible. El que cree, todo le es posible. Luego el padre del muchacho dijo clamando con lágrimas: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud concurría, respondiendo al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Si me dejan que lean un momentito, en Juan 3:16 es ese verso tan conocido, ¿no?, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Marcos 16:15
Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Quería centrarme un poco en una ley que hay espiritual, y es, como bien decía en Juan capítulo 3, verso 16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Si vemos en la primera parte del versículo, en la primera parte de lo que está transmitiendo Jesús, está dejando toda la carga sobre Jesús, está dejando toda la carga sobre el Hijo de Dios, mejor dicho. Él está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que envió al Hijo. Está dejando toda la carga sobre el Padre y sobre el Hijo. Pero en un momento del verso dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿no? Entonces yo me paraba en esta parte, es que hay una ley espiritual, ¿no? Y es que todo va a transcurrir cuando uno cree. Y aquí vemos cómo dice, ¿no? En estos versículos que yo he estado leyendo después de leer en Marcos, los que he leído de Juan, que siempre dice que el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. El que no cree ya tiene su condenación, será condenado, ¿no? Es decir, en todo tiempo está basando la carga sobre la persona. Sí, muchas veces como que lo mitificamos mucho, ¿no? El dejarlo todo a los pies de Jesús y el dejarlo todo en la parte espiritual de Jesús. Pero aquí vemos, y era lo que me gustaba, ¿no? De esta parte, es que dice que hay una parte que hace Dios, pero hay una parte que nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que dar el paso. Y por eso esta parte me gustaba, ¿no? De que es verdad que Jesús hizo gran parte del trabajo, y es verdad que Jesús hizo mucha parte del trabajo, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y es creer. Lo que pasa es que en estos versículos y en esta parte, cuando se leen estos versículos, siempre tendemos a llevarlo al evangelismo, y siempre tendemos a llevarlo a una parte de cuando alguien se va a convertir, ¿no? Siempre decimos, siempre lo utilizamos para evangelizar, pero yo lo veía que podíamos utilizarlo para nosotros también, porque las cosas van a suceder si nosotros creemos que van a suceder. Yo decía que la obrera me quitaba un poco la prédica, ¿no? Porque en este relato de Marcos, cuando Jesús se encuentra con un muchacho, yo lo compartía un poco en la introducción el jueves, en la célula, porque leyéndolo esta parte de Marcos, este relato de Marcos, el que han puesto en la pantalla, el Espíritu me hablaba, ¿no? Cuando meditaba un poco en ello. Jesús está pasando por un lugar, lo voy a intentar resumir rápido para no tardar muchos minutos, ¿vale? Jesús pasaba por un lugar y de pronto se encuentra con una persona. De pronto lo están, como yo decía cuando estábamos orando un poco, de pronto lo agolpan, de pronto le vuelven él no puede pasar por el lugar. Y vemos que le traen un muchacho y le dice el padre: mi hijo tiene un espíritu inmundo y tus discípulos han estado orándole y no han podido hacer que salga fuera el espíritu. Y si lo hubiésemos leído, que no lo he leído, pero la respuesta de Jesús es dura, porque se enoja. Bueno, sí es la parte donde dice: ¿hasta cuándo tengo que estar sufriendo? Y luego, más abajo, empieza a hablar con el padre, y le empieza con el padre del muchacho, y le empieza a decir
si tú crees, va a suceder, porque no hay nada imposible. Pero primero me quiero parar, porque son dos reacciones. Una, la que primero Jesús tiene, porque no han podido echar fuera al espíritu inmundo sus discípulos, y otra, cuando empieza a conversar con el padre del muchacho. Cuando Jesús se da cuenta de que los discípulos no han podido echar fuera al espíritu inmundo de este muchacho, Jesús se enoja, Jesús se enfada. Y yo reflexionaba sobre esto, ¿no? Que todo el poder Jesús lo había dejado depositado sobre los discípulos. Y ellos solo tenían que creerse que tenían el poder. Ellos tenían que tener, porque creer es dar algo como verosímil, dar algo como verdadero. Y ellos tenían que creer que eran capaces. Ellos tenían que creerse que podían echar fuera al espíritu inmundo. Por eso yo decía que hay una ley espiritual y que nosotros mismos vamos a tener la última palabra. Porque si nosotros creemos, el poder va a salir y van a suceder las cosas. Si nosotros no creemos, el poder no va a salir. Los mismos discípulos que en este tiempo no creían en lo que ellos tenían, tiempo después hicieron cosas mayores que las de Jesús. ¿Cuál era la diferencia? La única diferencia es que ellos ya habían creído. Por eso me gustaba este relato, porque Jesús no se para en el espíritu inmundo. Dice la palabra que tenía un espíritu inmundo tan fuerte que a veces echaba al muchacho al agua y a veces lo echaba al fuego. Es decir, no era una cosa cualquiera, era una cosa seria. Pero lo que hacía sacar el poder era, y lo que hizo detonar el poder era que creyesen. El mismo poder hubiese salido de los discípulos si ellos hubiesen creído. Por eso me gustaba esta palabra y yo la reflexionaba, porque a veces estamos muy, yo lo decía el jueves en la célula, estamos en la introducción, estamos muy ensimismados en hacer peticiones y estamos muy esperando que todo venga de arriba, pero hay una parte que es de nosotros. Por mucho, todo el poder que había en Jesús, y Jesús le dijo al hombre, si crees, todo lo imposible se va a convertir en posible. Es decir, había dos cosas, una buena, había dos noticias, una buena y una mala, que lo imposible se iba a convertir en posible, pero que él tenía que creer. Por eso muchas veces nos preocupamos mucho del poder que Dios va a desatar, y nos preocupamos mucho en pedirle a Dios, y nos preocupamos mucho en estar pendiente de que no nos falte la petición, pero realmente estamos creyendo. Vemos cómo le pregunta al hombre, si tú crees, va a ser posible. Y el hombre le dice, Señor, creo. Pero fíjese la petición que le hace. Se olvida de que, o sea, cuando Jesús le da la clave, le dice, lo que tú tienes que hacer es creer. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo, no me hables de tu necesidad, sino háblame de la fe que tú tienes. No me hables tanto de que tu hijo lleva mucho tiempo. Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿cuánto tiempo lleva tu hijo así? Y dice, desde pequeño, y ya era un muchacho. Es decir, llevaba muchos años padeciendo, en circunstancias normales y en circunstancias que nosotros pudiésemos ver como lo normal de entre personas, entre humanos, ¿no? Hubiese sido tener lástima, tener compasión, haber dicho, pobrecito el padre, pobrecito la familia. Pero Jesús no se para en ningún momento en la situación ni del padre, ni de la madre, ni siquiera del muchacho, sino en el momento en el que él ve las circunstancias, dice, lo imposible va a ocurrir, pero tienes que creer que va a ocurrir. Lo único que estaba parando el poder era la incredulidad. Lo único que paró que sus discípulos no pudieran era la incredulidad que había en ese momento en los discípulos. No creían que ellos mismos iban a poder echar fuera el demonio o el espíritu inmundo. Por eso
me gustaba mucho esta palabra, porque si nosotros creemos, y me gustaba mucho, quizás es una de las mejores frases que dijo Jesús, lo imposible va a ser posible, porque no hay nada imposible, tan solo tenemos que creer. Si creemos, va a ocurrir. Pero siempre hablamos sobre creer, siempre hablamos sobre fe, siempre hablamos sobre qué va a ocurrir, pero en esta tarde, y para no ser muy canso, voy a acabar ya mismo, vamos a leer en Deuteronomio 1:33. Ya saben en los versos que he leído cuál es la ley. Si crees, vas a tener vida eterna. Si eres incrédulo, vas a tener condenación. ¿Por qué? Porque lo que lo activa es el creer. Ahora fíjense, hemos estado viendo un ejemplo donde acaba creyendo y donde el hombre es capaz de conseguir sacar a través de creer. Pero ahora vamos a ver justo lo contrario, en Deuteronomio 1:33. Dice, el cual iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de asentar el campamento con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis y con nube de día. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque fue perfecto con el Señor. Y también contra mí se airó el Señor por vosotros, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros chiquitos, de cuales dijisteis serán por presa, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. El contexto de esta palabra es cuando Jehová le da la palabra a Moisés y le dice, ninguno de la generación que entraron en el desierto van a heredar la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de Egipto, fue camino del desierto y llegaron hasta la tierra prometida. Pero después de llegar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y de donde Dios lo sacó de Egipto, cuando mandan unos espías, todo el mundo conoce la historia, ¿no? Y estos espías vuelven con unas frutas muy grandes, vuelven enseñando toda la tierra fértil que han visto. Dicen que entre dos personas traían un racimo de uva. Imagínese lo fértil que era esa tierra y lo que brotaba en la tierra de Canaán. Llegan los espías y Moisés se reúne con ellos, con 12 espías que habían ido a espiar la tierra, entre ellos Josué y Caleb. Y de los 12, 10, mire una cosa, Jehová le había dado una palabra y le había dado la tierra al pueblo de Israel. Le había dicho, vosotros vais a conquistar la tierra. Pero es lo que yo decía, ellos no creyeron la palabra. Toda la generación que salió de Egipto no creyó la palabra. Y entonces Jehová tanto se airó con ellos que ninguno de esa generación entró en la tierra prometida. Es una historia que tiene un mal final para toda una generación, inclusive para Moisés. Lo hemos leído, como dice, y yo tampoco la heredaré por causa de vosotros. Es decir, la incredulidad, en otra versión, habla de que no creyeron a Jehová en estos versículos. En la versión Dios habla hoy. Es decir, Dios le dio una palabra,
de que iban a ser conquistadores. Pero oye una cosa, en el desierto, yo lo predicaba hace poco en una célula, ellos estaban continuamente viendo milagros. Es decir, lo más probable, lo más normal, es que en el desierto perezca, que en el desierto muera. Es mucho más complicado que mueras en el desierto a que mueras conquistando. Es decir, era mucho más difícil sobrevivir en el desierto. Y ellos veían continuamente milagros día tras día. Ellos veían milagros de comida, se caía el maná y ellos solo lo recogían. Dios les daba columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Es decir, estaban continuamente viendo milagros. En cierta ocasión ellos se quejaron de que solo comían maná y Dios les mandó unas codornices. Es decir, además de Dios hacer milagros de lo que necesitaba, también les daba capricho. Hay algo que yo veía en esta palabra, y es que la incredulidad no tiene nada que ver con las circunstancias. A veces creemos que el creer o no creer va a estar de acuerdo con nuestras circunstancias, pero mayores milagros que vio esa generación en el desierto no vio ninguna generación. Estaban continuamente viendo milagros, diariamente viendo milagros. Es decir, más poder de Dios que salía en ese tiempo, pero eso no tenía nada que ver, porque ellos seguían siendo incrédulos. Ellos ya no solo en el desierto, sino cuando Jehová los sacó de Egipto, habían estado viendo milagros tras milagros, es decir, continuamente milagros. Yo diría que es esa generación es la generación que más se movió en lo poderoso de Jehová y en lo sobrenatural de Dios, ¿no? Y sin embargo fue el pueblo más incrédulo. Por eso esta reflexión llegaba a esa conclusión, que porque tu circunstancia no va a marcar que tú creas o no creas. Peor circunstancia que tenía el padre del muchacho con el espíritu inmundo, pero creía que Jesús iba a hacer la obra. Por eso, como decía al principio, hay dos noticias, una buena y una mala. La buena es que lo imposible va a ser posible, pero va a ser posible si creemos. Todo se va a convertir en posible en el momento en el que creamos. Lo que enseña estos pasajes es que nosotros mismos paramos o activamos el poder, creyendo o sin creer. Por eso me gustaba estos pasajes que hablan sobre sencillamente creerle a Dios. Vemos como al principio, cuando empecé leyendo, ¿no?, de tal manera amó Dios al mundo, probablemente podíamos decir que eso es creer en Dios, pero luego vamos viendo cómo ya no es creer en Dios, sino es creerle a Dios, que es diferente. Y muchas veces queremos creerle a Dios por las circunstancias, por lo que estamos viendo, y vemos en muchos pasajes de la Biblia que no sucedía así, sino las circunstancias no marcaban que ellos creyesen, sino ellos creían y después sucedían las circunstancias. Después cambiaban todas las circunstancias. Amén. No voy a ser mucho más lento, que ya es un poco tarde. Que Dios os bendiga y dejo aquí al pastor. Amén.